Buenos días, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Saludos. Voy a seguir compartiendo con ustedes la segunda lección de este tema que les compartí la vez pasada. Si practicas idolatría, hechicerías, magia o adivinación, espiritismo, no entrará al reino de Dios. Esta es la segunda lección que vamos a continuar para terminar estas lecciones de este tema. Estaba hablando la otra vez en la primera lección y terminamos, estábamos leyendo cada uno de los textos bíblicos en el Antiguo Testamento que hablan precisamente acerca de la idolatría. Y nos faltaba un texto para continuar con este tema. El texto de Apocalipsis capítulo 22, versículo del 14 al 15. La escritura dice de esta manera: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Nuestro Dios todopoderoso, Dios de los ejércitos, nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra, Él quiere que el ser humano, cada uno de nosotros los humanos, confiemos, aprendamos a confiar en Él plenamente. Las personas que viven sin arrepentimiento de sus pecados y no reconocen a Jesucristo como su Salvador, son personas que todavía no han limpiado su ropa, o sea, viven en el pecado, no viven en la pureza, en la santidad, en la obediencia a Dios. Por eso el texto dice: bienaventurados los que lavan su ropa, dichosos los que mueren o los que viven obedeciendo a Dios. O sea, el texto no habla de solo lavar la ropa física, eso no habla nada de eso. Habla de limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener derecho, dice, al árbol de la vida. Dice la palabra de Dios: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así dice el texto de Hebreos. Así que sin santidad ningún ser humano va a poder llegar al cielo. Por eso el texto de Apocalipsis 22, 14 y 15 dice así: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, habla este texto de la nueva Jerusalén, o sea, de la ciudad eterna de Dios, ¿verdad? No está hablando de esa ciudad que está acá en la tierra, no. Está hablando de la ciudad de Dios. Dice más, los perros se referían, los israelitas se referían en ese entonces, cuando se escribió el texto de Apocalipsis, que lo escribió Juan, se referían a los que no obedecían a Dios, los que estaban afuera del pueblo de Israel. Naciones paganas, naciones que no creían en Dios. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, miren, menciona los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando una persona busca a los hechiceros, y lo vamos a ver, ahorita vamos a ver los textos relacionados con eso, la magia o la hechicería, son personas que no conocen a Dios. Y ellas se basan en un montón de cosas, en espiritismo, hacen unos montón de brebajes, utilizando cosas, inclusive partes de personas, como lo vamos a ver. ¿Para qué? Para ellos, supuestamente, realizarles los deseos a las personas que los llegan a buscar para realizar sus trabajos, dicen ellos. Ya sea de magia blanca o magia negra, lo que sea, o de hechicería, o de brujería y lo que sea. ¿Verdad? Entonces se refiere a todo aquel que ama y hace mentira. Como ellos no creen en Dios, generalmente las personas que practican todas estas cosas no creen en Dios. Y las personas que buscan todas estas cosas que les hagan tampoco creen en Dios. Entonces, lógicamente, ellos aman y hacen la mentira. Esas personas que utilizan todas esas cosas no entrarán al reino de Dios. Eso es lo que dice el texto. Ahora vamos a ver algunos conceptos que es bueno aclararlo. Encontré que el adorar, dice, es un grado máximo de alabanza. O sea, entregarse completamente y comprometerse a seguir los llamamientos de quien se adora, en este caso a Dios. Si tú adoras a Dios, entonces tú te vas a someter a Dios únicamente.
Ahora, el concepto de venerar, dice, es solo mostrar el máximo respeto posible por alguien, reconociendo sus virtudes y admirando sus capacidades, sin llegar a adorarle. Eso es lo que significa venerar. Sin embargo, en algunas religiones, como en el caso de la Iglesia Católica, ellos le llaman venerar a tener una imagen ahí de José o de María o qué sé yo, cualquier santo, y ellos le llaman venerar por respeto, dicen ellos. Pero ¿cuál es el problema? Esas imágenes las sacan afuera y la gente las empieza a idolatrar como ídolos. Y la gente hace sus fiestas y todas sus celebraciones y todo por el día de tal santo, ¿verdad? Y la gente prácticamente termina haciendo una adoración a esas imágenes. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Y por eso nosotros procuramos enseñar lo que la palabra de Dios dice. Pero las personas tienen libertad para creer o no creer en lo que nosotros, lo que dice la palabra de Dios, lo que enseñamos con la palabra de Dios. Así que usted tiene libertad para seguir en cualquier religión y practicar lo que usted quiera. El asunto es dos cosas distintas, ¿verdad? Porque yo les puedo decir algo acá, pero si Dios no aprueba lo que yo les estoy diciendo, de nada me sirve. Yo también estaré perdido. Y de igual manera, si usted escucha la palabra de Dios y usted no la obedece, de igual manera, será el suyo el problema. Será usted entre Dios nada más, no de nadie más. Así que, estimados hermanos y amigos, estos videos que yo les comparto, por favor compartamos con las personas que no conocen a Dios, con personas, con amigos, con todo lo que podamos. ¿Verdad? Porque acá no estamos por ningún negocio ni nada. El objetivo es que las personas conozcan la palabra de Dios. Acá también encontré otro concepto. Dice que muy bien. Ahora vamos a hablar de textos que condenan la práctica de la hechicería. Y en este asunto, hermano, tenemos que recordar que en el África actualmente hay algunos países que practican todas estas cosas, la hechicería, la magia, la brujería y todas esas cosas. Inclusive utilizan partes de órganos de niños o de personas adultas. Acá encontré una lámina para que nos demos una idea. Allá en Tanzania, por ejemplo, hay unos niños que nacen con la piel blanca. Me refiero a este que está acá. Le llaman niños albinos en Tanzania. ¿Verdad? En Tanzania se da eso. Entonces, estos niños que nacen así con esa piel blanca, extraña, algo extraño, el pelo blanco y todo. En Tanzania, por ejemplo, han matado a este tipo de niños porque los atribuyen para hacer cosas de brujería. Los despedazan los cuerpos, ¿verdad? Y luego los venden a los brujos que hacen esos brebajes y esos preparados para las brujerías. También encontré esta otra foto, miren esta que está acá. Ahí dice que, lo observan muy bien, es como un culto pagano, ¿no? Ahí unos seres irreales, ¿verdad? Con máscaras como de brujos, ¿verdad? Y dice la imagen, en las redes sociales y las redes sociales y la brujería son una combinación mortal en los países menos desarrollados. Y es verdad, cuando las personas están, ¿verdad?, en la ignorancia, por ejemplo en el África, millones de personas, solamente en África Occidental, 30 millones de personas practican la religión vudú. O sea, son religiones en las cuales espiritistas, de hechiceros y todo eso, en lo cual matan partes de animales, matan animales. A los leones le sacan las garras, a los buitres le sacan las garras, ¿verdad? Y utilizan muchas partes de animales, inclusive de personas, para hacer sus rituales y brujerías y hechicería, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren ir a matar a una tribu enemiga, entonces ellos hacen su brebaje, los brujos van adelante de ellos, ¿verdad? Y hacen todo ese tipo de rituales. Y por eso es que nosotros encontramos que todos esos países pobres, los países más ignorantes, en donde se practica la ignorancia, ¿verdad?, las personas son más susceptibles a este tipo de cosas, supersticiones, hechicería, brujería y todas esas cosas.
¿Por qué? Porque la gente no tiene conocimiento de Dios. Ahí está el problema, estimados hermanos y amigos, ¿verdad? Por eso es que hay que estudiar la Escritura para no dejarnos engañar de estas cosas. Entonces ahora vamos a hablar textos que hablan de la hechicería rápidamente para aprovechar el tiempo. Y encontramos el primer texto en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12. Dice ahí la palabra de Dios dada a Moisés, y la cual él la transmitió al pueblo de Israel. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Miren, así habla el texto, Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 12. Usted puede verificarlo en la Escritura. Fue tajantemente prohibido al pueblo de Israel de que ellos practicaran las religiones espiritistas de hechiceros, de brujos y de gente que consultaba por medio de un medium a los muertos, o sea, los espíritus de muertos, que prácticamente no son los muertos los que hablan ahí, sino son demonios que conocen los nombres de algunas personas, ¿verdad? Porque cuando habla un muerto, no es el muerto en sí que se comunica con la persona, es un espíritu, es un demonio. Así que el pueblo de Israel fue prohibido tajantemente de parte del Señor de utilizar estas prácticas, ¿verdad? Fue prohibido de parte del Señor, y hasta la vez Dios prohíbe a su pueblo andar con estas cosas, porque vuelvo a repetir, los que hacen esto es porque no creen en Dios, no tienen fe en Dios. Si tú necesitas algo en tu vida, encomienda eso a Dios. Si necesitas algo, si necesitas un proyecto de vida, ponte en las manos de Dios. Ponle a Dios tu vida, tu ser, tus pensamientos, tus ideas, tu corazón. Verás, las personas que no creen en Dios y que solamente creen en las cosas de este mundo material o el mundo que nos rodea, son gente que utiliza todas estas cosas, y ellos van a los brujos, los hechiceros y todas esas cosas. Pero Dios los prohíbe, estimados hermanos y amigos. Dice Éxodo 8 del 16 al 19. Entonces el Señor le dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano, dice, con su vara, y golpeó el polvo de la tierra. Y hubo piojos en hombres y animales, y todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Dice: y los magos de Egipto trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Y ahí sigue hablando el texto. Eso fue cuando Dios mandó las plagas, ¿verdad? De piojos. Bueno, no fue algo que Dios utilizó hechicería ahí. Simplemente fue un medio por el cual Moisés, por medio de la vara, hizo posible que aparecieran estos piojos. Isaías 44, 24 al 25, dice ahí el profeta Isaías: así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo y afirmo la tierra sin ayuda, hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Ahí está. O sea, Dios desbarata todas esas mentiras y todas esas cosas que hacen los brujos, ¿verdad? Los hechiceros, los agoreros, los adivinos, supuestamente los sabios. Dios lo desbarata todo eso porque a Dios no le agrada. Dios, dice la palabra del Señor, que Él es el sabio sobre la tierra. Él sabe hacer todas las cosas. Así que si tú quieres entender algo, tener sabiduría, porque sabiduría no es conocer 50 libros, 100 libros, o tener cuántas carreras, o tener diplomas, o ser doctor en ciencia, lo que sea, o tener varias profesiones. Eso no es sabiduría. Sabiduría es que veas el mal y te apartes de él. Y el único que te puede enseñar eso es Dios. Por eso dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Así que si tú tienes sabiduría, tú eres obediente a Dios y buscas la sabiduría perfecta que viene de Él. No viene de los hombres, sino de Dios. Muy bien, seguimos leyendo entonces rápidamente, amigos y hermanos. Levítico 26 dice: en cuanto a las personas que vayan a los medium y a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Mírenlo cómo Dios le hablaba al pueblo de Israel en Levítico 26. En cuanto a la persona que vaya a los medium, o sea, los espiritistas, ¿verdad? O los que convocan a los espíritus, a los muertos, para prostituirse, dice, en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré entre su pueblo. Miren, Dios mismo le estaba hablando a Moisés para que él le diga estas palabras al pueblo de Israel. Ustedes saben que Dios, cuando les dio la promesa al pueblo de Israel, le dijo: esta tierra les daré, en esta tierra fluye leche y miel, pero ustedes no van a hacer lo que los otros pueblos paganos que están ahí, que adoran ídolos, queman a sus hijos en los ídolos, los paganos, utilizan la hechicería, la brujería, los ídolos y todas esas cosas. Si ustedes hacen eso, yo los voy a cortar de entre medio de mi pueblo. Así les dijo Dios directamente. Y en realidad estas cosas todavía continúan con muchos pueblos y naciones, y a Dios le desagradan totalmente. A tal punto que hay personas extremistas que llegan incluso hasta a hacer sacrificios de niños, ¿verdad? Y los entregan al diablo inclusive, ¿verdad? Hay tráfico ahorita en muchos países africanos de inclusive de partes de personas. Matan a un niño, lo cortan en pedazos y luego esas piezas, esos huesos los venden a los brujos, a los hechiceros, para que ellos hagan sus rituales por ahí. Y cobran ellos miles de euros. Increíble. Así que, hermano, esto que estamos hablando no es fantasía. Son realidades que lastimosamente todavía suceden en este mundo. Vamos a leer otro texto. Miqueas 5:12 dice: exterminaré las hechiceras de tu mano y no tendrás más adivinos. Miren, este texto habla directo. Miqueas, el profeta Miqueas: exterminaré la hechicería de tu mano y no tendrás más adivinos. O sea, a Dios no le agrada nada de esto, ¿verdad? Leamos otro texto. Dice Éxodo 22:18. Miren, acá ya se establece la pena capital. Miren lo que dice Éxodo 22:18. No dejarás con vida a la hechicera. Miren, si a una persona, ya sea varón o mujer, era encontrado haciendo actos de hechicería, esta persona era irremediablemente muerta. O sea, le aplicaban la ley, la ley capital, o sea, la muerte directamente. ¿Verdad? Miren lo que dice acá. Lo estamos leyendo. Éxodo 22:18. No dejarás con vida a la hechicera. Levítico 20:27. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Serán apedreados. Su culpa de sangre será sobre ellos. Miren, en la antigüedad y hasta ahorita, Dios no le agradan este tipo de personas. Sean hombres o mujeres que practiquen, dice la hechicería o el espiritismo, ¿verdad? Todas esas prácticas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios, ¿verdad? De consultar a los muertos, de practicar hechicería, utilizando toda clase de objetos, ¿verdad? Por ejemplo esto, miren, acá tenemos otra gráfica, miren. Estos son los objetos de los hechiceros. Miren, ahí está el muñeco que simboliza una persona, ¿verdad? Cuando quieren hacer mal a alguien, le ponen unos alfileres o hacen un entierro con una foto de la persona y cosas así, ¿verdad? Para hacer daño, ¿verdad? Entonces son sesiones de espiritismo, de hechicería. Y ahí abajo pueden observar ustedes una persona que está leyendo las cartas, supuestamente, la suerte, el tarot y qué sé yo más, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, amados hermanos y amigos, Dios la rechaza, a Dios no le agrada nada de eso. Dice Primera de Crónicas capítulo
10, versículo del 13 al 14. Dice: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra mi Señor, contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. Y también dice porque consultó y pidió consejo a una medium y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y le transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Ustedes recuerdan el asunto de Saúl, ¿verdad? Saúl, el rey Saúl, él él fue elegido como rey, pero en algún momento él empezó a apartarse de Dios, empezó a hacer cosas a su manera. ¿Verdad? Dios le dijo: mata a todo lo que está ahí, destruye el anatema de ese pueblo. Y él fue, dice, y en algún momento miró todos los toros gordos, ¿verdad?, que eran parte del anatema, y él dijo: hombre, ¿y para qué los voy a matar a todos estos toros? Mejor los llevo a Jerusalén, los llevo y se los ofrezco a Dios, pues para hacerle un sacrificio a Dios. Y dice que él llevó esos toros, que eran parte del anatema, o sea, lo que tenía que destruir. Y cuando Samuel oyó todos los animales que traía, le preguntó: ¿y qué es eso? Bueno, le dijo él: fui a tal lugar, hice como me dijiste, destruí a ese pueblo, maté a todos los que estaban ahí, pero miré estos bueyes engordados y bueno, dije yo, lo puedo servir para hacer un sacrificio a Dios. Y entonces él dice que Samuel lo rechazó tajantemente y le dijo: abominación has hecho delante de Dios. O sea, ¿qué has hecho? O sea, has desobedecido lo que Dios te mandó. Dios te dijo que destruyeras todo lo que estaba ahí. Y él se contaminó porque trajo a los toros del anatema, miren. Entonces Dios dice que él se aferró a las ropas de Samuel, y Samuel le dijo: en este momento Dios te ha cortado, ya no serás rey sobre Israel. Y dice que él se aferró a su ropa y se rasgó. Y ahí fue donde Samuel le dijo: así como me ha rasgado la ropa, así Dios te ha rechazado como rey. Ya no serás rey y tendrás un sucesor. Y así fue como Dios hizo que Saúl en algún momento perdiera la batalla, ustedes se acuerdan, y luego él se echó sobre su espada y murió. Ahí vemos que lo que dice Dios, amados hermanos y amigos, se cumple, ¿verdad? Cuando Dios te da un consejo: arrepiéntete de tus pecados, vuelve tu corazón a Dios, porque Dios te lo está advirtiendo. Cuando alguien te predica la palabra de Dios y te habla de Dios, vuelve tu vida a Dios, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete de tus pecados. No te lo está diciendo el hombre, te lo dice Dios. Y cuando Dios te habla es porque Dios quiere que te salves. Cuando Dios te habla es porque ese día Dios te está llamando, es el día de salvación. Tú no sabes si vas a llegar mañana. Nunca le digas a Dios: lo voy a pensar, o dentro de un año me voy a arrepentir, o primero voy a hacer estos proyectos, porque tú no sabes el día de mañana. Si Dios te está hablando hoy, es hoy el que Dios desea que tú te arrepientas y te vuelvas a Él. Así que, estimados hermanos y amigos, ya vimos esos textos en donde Dios condena prácticamente la hechicería, ¿verdad? Ahora vamos a ver textos del Nuevo Testamento. Vamos a repetir el mismo texto. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Apocalipsis 21:8 hay toda una advertencia que todas estas personas, los cobardes, o sea, los que no quieren reconocer a Dios, los que no quieren arrepentirse, los que se alejan de Dios, pueden ser inclusive cristianos que se vuelvan incrédulos, son catalogados como cobardes. Los incrédulos, o sea, los que no creen en Dios, abominables, asesinos. Imagínense un brujo que mate niños para hacer sus brujerías, sus brebajes. Ese es un abominable, un asesino. Inmorales, dice, hechiceros, dice, idólatras. Miren, todos los que adoran imágenes, todos los que adoran ídolos de toda índole, ya sea humanos o animales. Y todos los mentirosos, dice, o sea, todos aquellos que dicen: yo creo en Dios, pero no obedece, ¿verdad? Todos los mentirosos, los que practican la mentira, dice, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. En otras palabras, todas las personas que sean allá dentro de este grupo, cuando mueran, su alma va a ser echada, dice, en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, me decía alguien, pero entonces Dios es un Dios torturador, o sea que va a meter a las almas por siglos de los siglos y las va a estar torturando ahí en un lugar de tormento. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice Dios, Dios no miente, ¿verdad? Jesús también advirtió, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que entres cojo, manco, ciego al reino de Dios y no seas echado con tus dos manos, con tus dos pies o con tus dos ojos al infierno. Y Jesús lo habló, el Hijo de Dios lo dijo. Así que si Él lo dijo es porque así va a suceder y así es. Entonces dice que todas estas personas serán echadas, dice, a la condenación eterna. O sea, la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Estimado hermano y amigo, no le temas a la muerte física. Teme a la muerte segunda, que es la condenación eterna. Porque tu cuerpo puede morir, pero tu alma, ¿a dónde va? Si es que vives con Dios y mueres con Jesucristo, no importa. Tu alma, tu espíritu, tu ser va a la casa de Dios, al seno de Abraham, esperando cuando venga Jesucristo a que tu cuerpo sea resucitado. Porque el polvo que en la tierra, al cual la dio, ¿verdad? El polvo vuelve al polvo que nos dio, pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces Dios lo que quiere es que todos nosotros los humanos nos salvemos y nos apartemos de todas estas cosas. Otro texto, Gálatas 5 del 19 al 21, habla de las obras de la carne. Verá, ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Miren, ahí menciona la hechicería, lo que estamos hablando. Enemistades, pleitos, celos, iras, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Miren, Dios condena el sectarismo, estimados hermanos. Las envidias, borracheras, orgías. Miren, las orgías es lo que está de moda hoy en día en este mundo de pecado. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os advierto. ¿Y quién está hablando ahí? El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está claro, ¿verdad? Que sembrar para la carne, de la carne segarás muerte y corrupción. Pero si siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios y a eso nos remitimos. Ahora vamos a hablar de textos que hablan en contra del espiritismo. Y acá encontré algunas láminas también del espiritismo. Miren, estos son dos altares de brujos, ¿ves? De hechiceros, miren. Generalmente hasta los políticos a veces utilizan estas cosas. Tienen sus brujos ellos, sus brujas. Y tienen sus altares. Hay personas que tienen sus altares ahí escondidos en sus habitaciones o en las azoteas, ¿verdad? En sus casas. Ahí tienen altares con huesos de muerto, un montón de cosas para hacer sus rituales satánicos, ¿verdad? Imagínense una persona que esté utilizando todo eso. Es porque realmente no confía en Dios ni conoce a Dios, ¿verdad? Personas que hacen eso simplemente no confían en Dios. Miren la nueva era arriba, donde está la hechicería, la brujería y todas esas cosas, ¿verdad? En muchos países del mundo se practica eso. Ahí está la estrella de invertida o el pentagrama de 5 brazos, donde hablan de espiritismo, hablan de religión espiritista. Los elementos de la tierra, el sol, el fuego, el aire, el agua y todas esas cosas. Hay un pentagrama ahí invertido, ¿verdad? Entonces, estimados hermanos y amigos, todas esas cosas se practican hoy en día. Ahora vamos a hablar del espiritismo rápidamente porque el tiempo se nos va. En el Antiguo Testamento también Dios hablaba acerca de el espiritismo. En Levítico 19:31 dice: no os volváis a los medios ni a los espiritistas,
ni lo busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ahí está otro texto, Dios hablándole al pueblo de Israel de no buscar a los espiritistas, a los que consultan a los muertos y todas esas cosas. Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Bueno, ahí está, ¿verdad? Claramente el texto. Porque cualquiera que hace estas cosas, dice, es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Ahí está, ¿verdad? Habla otro texto acerca de todas estas cosas que Dios prácticamente le dice al pueblo de Israel: aléjense de todo eso, no practiquen esas cosas. Levítico 20:27. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ya lo leímos ese texto. Bueno, estos textos ya lo hemos leído del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice Levítico 26, dice: en cuanto a la persona que vaya a los medios y a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré entre su pueblo. Segunda de Reyes 21:6. Hizo pasar por fuego a su hijo y se practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medios y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a la ira. Ahí vemos un ejemplo de alguien, pues, que hizo pasar por fuego a su hijo. En la antigua Israel, la otra vez les dije que había un ídolo que se llamaba Moloch. Era un ídolo de bronce, como les mencioné. Bueno, no saqué la foto ahí de ese ídolo Moloch. Se lo hubiera mostrado. Y ¿qué pasó? Ellos, dice que los israelitas que creían en ese ídolo, adoraban ese ídolo, ponían a sus hijos en los brazos de ese ídolo cuando estaba caliente. Como era de bronce, lo calentaban. Y cuando ya estaba caliente, ellos ofrecían a sus hijos a ese ídolo. Imagínense. Quemaban vivo a sus propios hijos para adorar a ese ídolo. Es increíble. Entonces Dios ahí condena a esa persona que hace eso, ¿verdad? Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería y usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole la ira. O sea, seguramente Dios lo mató, ¿verdad? Dios mata a esas personas que hacen eso. Segunda de Crónicas 33:6. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom, practicó la hechicería, usó la adivinación y practicó la brujería y trató con medios y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole la ira. Es el mismo texto, ¿verdad? Isaías 8:19. Y cuando os digan, consultad a los medios y a los divinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultar a los muertos? Hay que consultar a los muertos por los vivos. Ahí está, ¿verdad? Claramente el texto, ¿verdad? Isaías 19:2-3. Incitaré a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos. Confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos y a los espíritus de los muertos, a los medios y a los espiritistas. O sea, ahí está hablando Isaías de la confusión que prácticamente con los incrédulos a veces Dios provoca. ¿Por qué? Porque los incrédulos no quieren arrepentirse. No quieren volver a Dios ni dejar todas estas cosas. En conclusión, estimados hermanos y amigos, vamos a hablar de que Dios desea que los humanos nos volvamos a Él. Nos arrepintamos de nuestros pecados, reconociendo nuestras impurezas, nuestros pecados, y volvamos nuestra vida hacia Jesucristo como el único que nos puede salvar de la muerte y del pecado. En Juan 14:6 dice la palabra de Dios: y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú deseas vida abundante en esta tierra, deseas salud física, deseas que tus finanzas mejoren, deseas que
deseas alcanzar todos tus sueños, tus proyectos. Muy sencillo, no hay necesidad que consultes a un brujo, un hechicero, ni que practiques magia y todas esas cosas, no. Busca a Dios de corazón, arrepiéntete de tus pecados, ponte a cuentas con Dios y acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Y una vez que lo aceptes, bautízate para que Dios te perdone tus pecados y empieces a vivir una vida nueva. Y verás cómo Dios te va a llevar y te va a conducir al éxito de todo lo que tú deseas, lo que tú añoras. ¿Para qué? Para que tengas esperanza de vida en esta tierra y también en la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino que te lleva al hechicero, el espiritista, la brujería o la idolatría, los ídolos y todas esas cosas. La religión espiritista o la religión pagana. Nada de esas cosas te va a llevar a Dios. Ese no es el camino de Dios. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino. Y la verdad, dijo él. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Lo demás son conocimientos de hombres y también engaños de hombres, engaños de Satanás. El único que habla la verdad es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el perfecto, el santo, el justo. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú, estimado amigo, no quieres que la ira de Dios esté sobre ti, ponte a cuentas con Dios, entrega tu vida a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, Él te está hablando a ti. Yo soy el pastor y el pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo dio su vida por ti, por las ovejas, para que tú te vuelvas a Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Jesucristo, tienes promesa de parte del Señor de salvación, ¿verdad? Así es que dice, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Si crees en Jesucristo, aunque estés muerto, vas a resucitar. Jesús cuando resucitó a Lázaro, Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que no hay nada que te pueda resucitar. Si tú mueres, ningún brujo te va a resucitar. Si tú mueres, ningún hechicero te va a resucitar. El único que te puede resucitar algún día en la eternidad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el único. Así es que yo te invito en este día, estimado hermano y amigo, a que vuelvas tu corazón a Dios. Si hemos practicado estas prácticas y aún no hemos recibido el castigo de Dios, arrepintámonos y apartémonos de esas prácticas ahora, porque si no lo hacemos, tarde o temprano Dios los podrá destruir por nuestra desobediencia. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice la palabra de Dios. Así que si tú estás practicando el pecado, tarde o temprano el pecado te va a destruir, porque así dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, porque no tienes comunión con Dios. Y lo peor, muerte eterna. Si mueres en el pecado, no tienes esperanza, estás perdido. En la eternidad Dios te va a castigar por no haberte arrepentido en vida, ¿verdad? Así es que, y si eres cristiano, hijo de Dios, o te has apartado de Dios, vuelve tu corazón a Dios. Arrepiéntate ahora que hay oportunidad. Porque en la vida, estimados hermanos y amigos, solo hay una oportunidad nada más. Y la oportunidad es hoy cuando Dios te está hablando por medio de su palabra. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Podrá decir alguien, pero es que yo, hermano, no quiero ser religioso, yo soy bueno. Yo no ando metiéndome en problemas, no ando en discoteca, no me emborracho, solamente estoy con mi familia, no necesito ninguna religión. Pues yo te digo que dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. El único justo sobre esta tierra se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí nadie más.
Así que todos los humanos, querramos o no, tenemos que ser humildes y aceptar que hemos pecado delante de Dios. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. En algún momento nos hemos molestado con nuestro cónyuge, no le hablamos un día, una hora, o hemos tenido algún mal pensamiento, algún sentido de venganza, o la envidia, o cosas así, alguna mentirita por ahí, y todas esas cosas. Eso se llama pecado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Así que si queremos ser aceptados delante de Dios, tenemos que aceptar que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Destituidos en qué sentido? No podemos morir y ahí nomasito ir al cielo solamente porque nosotros querramos, no. Tenemos necesariamente que volvernos a Dios. Por eso es que Dios tiene ahorita el problema del coronavirus, porque las naciones no quieren meditar. No quieren meditar en la necesidad de la obediencia a Dios. ¿Verdad? El que las naciones vuelvan su corazón a Dios, su mente a Dios. Miren la tierra cómo se está destruyendo, estimados hermanos y amigos. ¿Verdad? Las especies de animales desapareciendo, los mares contaminándose, los bosques quemándose, el calor excesivo en muchos lugares, donde antes llovía, ahora solo hay desierto, arena, solo hay calor, nada más, es terrible. ¿Verdad? Muere el ganado, mueren las personas. Las enfermedades, estimados hermanos y amigos, están destruyendo al ser humano. El cáncer, el SIDA, todas esas enfermedades terribles, el diabetes. Ahora usted, por más que se cuide, solamente debe encomendarse a Dios, porque por más que nos cuidemos, todo está contaminado. ¿Verdad? El azúcar, el diabetes, la presión alta y todas esas cosas. El ritmo de la vida, los afanes, hermanos, amigos. Esas cosas nos están alejando de Dios. Personas que dejan de confiar en Dios y buscan a los hechiceros, a los espiritistas. ¿Verdad? Buscan otras formas como solucionar, según ellos, sus problemas. Pero no hay nada de eso que nos pueda ayudar. El único que nos puede ayudar y sustentar, estimados hermanos y amigos, es Dios. Dios es el único que nos sostiene, nos da la vida, nos da la salud, nos da la fuerza, la energía. Lo único que tenemos nosotros, todo lo que tenemos no nos pertenece, solamente está prestado. Es por un tiempo que tú vives, estimado amigo, estimado hermano, todos, solamente un tiempo estamos en esta tierra. Pero Dios desea vernos felices, que aprendamos a vivir recibiendo todas las bendiciones de Dios, viviendo en comunión con Dios. Así que, estimado hermano y amigo, ese es el plan de Dios para nosotros, que nos apartemos de todas esas cosas. La idolatría, la hechicería, la brujería, el espiritismo, el paganismo y todas esas cosas solamente pueden venir del diablo mismo. Dios no desea eso para nosotros. Dios desea que seamos adoradores verdaderos de Dios. Obedezcamos al Evangelio del Señor Jesucristo para tener oportunidad de ser salvos y tener esperanza de vida eterna. De lo contrario, pereceremos por nuestra desobediencia. Juan 3:16, ya lo leímos. Marcos capítulo 14, versículos 15 y 16. Cuando Jesucristo resucitó, Él se apareció a sus apóstoles y les dio el mandato de ir a predicar a las naciones el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Y Él les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. No a los bebés, porque los bebés no entienden estas cosas. A todas las criaturas que Dios ha creado, o sea, a todos los hombres. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. A toda criatura. El que creyere, ahí está el asunto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere ¿en quién? Creyere en el mago, en el brujo, en el hechicero, o en la imagen, en San Antonio, en Santa María, en no sé quién, en eso, el que creyere en eso, no. El que crea en Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Salvador, el que dio su vida por ti y por la humanidad. Así es, estimados hermanos y amigos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué bueno, será salvo, dice. ¿Salvo de qué? Bueno, hermano, me decía alguien, pero de todas maneras vamos a morir, entonces ¿de qué sirve que yo me bautice?
Bueno, una cosa es que tú mueras en el pecado sin arrepentimiento y sin obediencia a Dios, y otra cosa es que tú mueras como hijo de Dios, en obediencia a Dios, gloria a Dios. Si mueres así, vas a entrar al cielo. Pero si mueres en la desobediencia, en el pecado, sin arrepentimiento y en la maldad, pues tú no vas a llegar al cielo, nadie, ni tú ni yo. ¿Verdad? Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué es mejor? Morir y heredar la vida eterna que morir y no tener esperanza. Lógicamente que es mejor tener una esperanza, ¿verdad? Porque el problema del ser humano es que lo existencial de nosotros, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver lo que se ve, a creer en lo que se ve. Así que tú debes de creer en un Dios verdadero que no se ve, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, creemos en Jesucristo, no lo hemos visto, pero creemos. Así que el texto dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está. El que crea en Jesucristo, el que crea en el Hijo de Dios y se arrepienta, reconozca que ha pecado o ha vivido una vida desordenada, dice, el que crea en el Hijo de Dios, el que obedeciere el evangelio y se bautice, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Así dice la palabra de Dios. No lo digo yo, estimados hermanos. Y puede usted verificar, amigo, también ahí. Así dice Marcos capítulo 14, versículo 15 y 16. Y Mateo 28, del 18 al 20, ahí vamos a terminar, dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el deseo de Dios es que usted y yo tengamos una fe verdadera. Que no nos andemos metiendo en estos asuntos de esta gente, ¿verdad? Miren, dice la brujería pagana en Estados Unidos y su conexión con el activismo político de los millennials. Ahí está, miren esas mujeres que practican la brujería allá en Estados Unidos. Son brujas, ¿verdad? Que tienen conexiones con los políticos, con estos millennials, ¿verdad? Y la de abajo, la foto de abajo, es foto de un museo en España, ¿verdad? Un museo de las brujas, donde están los vestidos de ellas y un montón de objetos. Hermanos, la brujería y la hechicería existe, ¿verdad? En Estados Unidos, en muchos sitios, hay tiendas especializadas en esos objetos raros, horribles, hermano. Ahí usted encuentra cosas inimaginables, terribles, ¿verdad? Pueden encontrar cabezas de cuervo, garras de buitres, uñas de gato, no sé qué cosas, man. Es una serie de objetos horribles, hermano, inimaginables, hasta huesos de muertos hay ahí. Y es increíble cómo las sociedades hoy en día y los gobiernos permiten todas estas cosas. Las supersticiones, la magia, la creencia, la brujería, la hechicería. Y todas esas cosas se practican en muchas naciones, ¿verdad? Y hay mucha gente como que sin nada. O personas que están en falsa religión y usted le pregunta, ¿y usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí. Pero vaya a ver cómo viven sus vidas. Viven vidas de egoísmo, de avaricia, de envidia. Son gente que aman el dinero. Ellos no pueden amar a Dios, a su prójimo. No le regalan ni lo que se llaman 10 céntimos. Porque ellos aman el dinero, aman la riqueza de este mundo, aman las cosas de este mundo. Y sin embargo, usted les pregunta, ellos creen en Dios y en Jesucristo, como que sin nada. Sí, y adoran los santos, las imágenes o cualquier cosa. Y son apegados a las cosas de este mundo. Y si es posible, participan de los cultos paganos. Es increíble. Así que, estimados hermanos y amigos, que nadie te engañe con estas cosas. Dios rechaza tajantemente y va a cortar de esta tierra a las personas que practican estas cosas. La idolatría, la hechicería, la brujería, el espiritismo, el paganismo y todas esas cosas, religiones falsas que no adoran a Dios ni le dan la supremacía a Él, sino a otras cosas, ¿verdad? Creen en la magia, en la superstición y en todas esas cosas. Así que, estimados hermanos,
tengamos mucho cuidado con todo ello. Los cristianos nunca deben de participar en estas cosas, de andar consultando los brujos, las hechiceras, los hechiceros y todas estas cosas. Mira, ahí tenemos estas otras fotos que encontré por ahí, ¿verdad? De objetos que se utilizan en la brujería, las velas, personas que hacen ritos y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, las pandillas en Estados Unidos utilizan los rituales satánicos también, cuando